Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se libra a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV, a su programa Con la Biblia en la mano. En esta ocasión estamos meditando lo que es la Dei Verbum. Nos acompaña aquí el hermano Sabino en esta noche y vamos a meditarlo de manera pausada, así para que sea entendible y todos comprendamos lo que es nuestra fe cristiana, ¿verdad? Sí, muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esperemos que nos sigan acompañando en en estas reflexiones, ¿verdad? Que estamos meditando de esta constitución del Concilio Vaticano II, donde ahora sí que todos los sacerdotes y laicos tenemos que irnos pues poco a poco empapando, porque pues ya desde que se hizo, pasaron ya muchos años, pero parece ser que pues mucha gente no la conoce o no sabe ni qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que hay un Concilio Vaticano I, donde se establecieron ciertas normas de la Iglesia, ¿verdad? Recuerden ustedes que el magisterio de la Iglesia es el quien está al frente para redefinir o pulir más o menos todo lo que es la palabra de Dios, y nos lo va diciendo. Gente muy preparada, gente muy entregada a nuestro Señor. Y bueno, pues nosotros como fieles católicos pues tenemos también que anunciar esto, ¿verdad? Este trabajo que se hizo. Y pues bueno, ya se vio una parte de la Divina Revelación, de Dei Verbum, que es la Constitución, una constitución dogmática que fue aprobada y que nos rige a todos, ¿verdad? Pero también es importante que nosotros conozcamos que esta constitución, ¿verdad? Pues no es la única. Entonces, en el Concilio Vaticano II nosotros tenemos 4 constituciones, ¿verdad? Una de ellas es la constitución dogmática sobre la Iglesia, de la Iglesia. Nosotros en los cursos bíblicos de los misioneros servidores de la palabra, pues tenemos la Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, que es una forma resumida de ver esta constitución, ¿verdad? Pero también hay otras, por ejemplo, que es la Divina Revelación, Dei Verbum, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir caminando poco a poco en esta constitución. Y también hay otra constitución sobre la Sagrada Liturgia, ¿verdad? Si Dios nos da licencia, también vamos a ir poco a poco, ir caminando para entender qué es lo que pasa con la cuestión de la liturgia. Y por último también tenemos la constitución pastoral, lo que es en el mundo actual, ¿verdad? Entonces, aunque ya pasaron muchos años, pues está impreso. Entonces, sin más preámbulo, vamos a checar que el Concilio Vaticano II comprende 4 constituciones y también 9 decretos y 4 declaraciones.
¿Por qué esa estructura? Bueno, pues es lo que se implantó allí en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? En ese concilio. Entonces poco a poco vamos a ir analizando cómo está esto, ¿verdad? Bien, un poquito reflexionando, ¿verdad? En el tema anterior, ¿verdad? Cómo la revelación, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, quiso manifestarse y comunicarse, ¿verdad? Dios se manifiesta y se comunica a sí mismo, ¿sí? Su voluntad acerca de la eternidad del hombre. ¿Por qué? Porque es un Dios de misericordia. Bien, pero a fin de cuentas, ¿verdad? Claro que el hombre tiene que tener esa confianza, ¿verdad? ¿Sí? En ese sagrado concilio que es principio y fin de todas las cosas. Un poquito así resumiendo lo que se vio un poquito en el primer capítulo. Pero vamos a entrar en el capítulo 2 sobre la transmisión de la revelación divina. Sí, vamos en el número 7. Dice, lo que Dios revelara para salud de todos los pueblos, dispuso el benignísimamente que permaneciera íntegro para siempre y se transmitiera a todas las generaciones. Por eso, Cristo, Señor, en quien se consuma toda la revelación de Dios Supremo, dio mandato a sus apóstoles de que predicaran a todos el Evangelio, que prometido antes por los profetas, cumplió él mismo y promulgó por su propia boca como fuente de toda verdad saludable y de toda disciplina de costumbres. Bien, muy bien. Dios revela, ¿verdad? ¿Para qué? Para salud del pueblo, para todos nosotros. ¿Y qué dispuso? Dice ahí benignísimamente, amablemente, amorosamente, ¿verdad? Que permaneciera íntegro, sin deformación. ¿Para qué? Para siempre, y se transmitiera a todas las generaciones. Fíjense bien, con ese amor tan grande, ese evangelio se traduce íntegro, ¿sí? Por eso Cristo, Señor, es en quien se consuma toda la revelación del Dios Supremo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue hablado de su propia boca. No fue hablado de un apóstol, no fue hablado de un profeta o algo, no, es Cristo mismo quien lo está anunciando, ¿verdad? Que se vaya íntegro, ¿verdad? ¿Para qué? Para una vida saludable para todos, ¿verdad? Por eso dice, comunicándoles por ello dones divinos. El Evangelio íntegro, como nosotros nos llega, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, es para que nosotros, ¿verdad?, entendamos, ¿sí?, que recibimos dones y dones divinos, dones de la gracia de Dios. No nada más es de que, ya lo leí, que me da dones, sí, ya se acabó. No, hay que entenderlo y hay que analizarlo para que nosotros podamos entender cómo muchas veces de las cosas que nos pasan en la vida, pues necesitamos estar al pendiente de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso invocamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Bien. Dice que el mandato fue fielmente cumplido tanto por parte de los apóstoles. Claro, son los que estuvieron con nuestro Señor. Fielmente, o sea, no hubo distorsión de nada. Entendieron, gracias al Espíritu Santo, lo que nuestro Señor Jesucristo les había comunicado de parte del Padre, obviamente, ¿verdad? Entonces, nosotros con esa fe que tenemos de ser verdaderos cristianos, ¿ya? No somos, ¿cómo se dice? Sectarios ni esas cosas.
¿Por qué? Porque nosotros, nuestra fe, nuestra iglesia es constituida por Cristo. Entonces, bueno, pues sí, no viene deformado el mensaje y es lo que tratamos de transmitir. Entonces, en este capítulo 2 de la transmisión de la revelación divina, ¿sí?, el mandato dice, fue fielmente cumplido por parte de los apóstoles, que en la predicación oral, con ejemplos e instituciones. O sea, los apóstoles con el ejemplo predicaban. Y a veces nosotros predicamos de palabra, pero no de hechos, no con ejemplo. Ay, caray, no me echen piedras, dicen por ahí, ¿verdad? ¿O qué dice don Manuel? Ándele. ¿Quién nos puede comentar ahí? No, y pues sí, como dice usted, los apóstoles lo transmitieron y eso es lo que nosotros recibimos. Nada de andar cambiando, de nada, ¿verdad? Todo fue transmitido, como dice usted, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos lo recibieron de parte de Cristo, y no solamente lo recibieron, sino también lo transmitieron, ¿verdad? Lo que ellos habían recibido, por lo que hizo y por lo que decía y por las obras de Cristo. Dice ahí en la Constitución, aprendido por inspiración del Espíritu Santo, como por parte de aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo consignaron por escrito el mensaje de la salud, ¿verdad? ¿Y por qué dirá el mensaje de la salud ahí? ¿Por qué dirá por ahí el mensaje de la salud? Pues es que todo es para bien de la salud del alma de todos los que lo recibimos, ¿verdad? Para estar bien y de para todo, es de todo, de completo, todo completo, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte y ahorita enseguida regresamos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina. Bueno, continuamos y dice allí, con objeto de que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, los apóstoles dejaron por sucesores suyos a los obispos, transmitiéndoles su propio cargo de magisterio. Así pues, esta sagrada tradición y esta escritura sagrada de uno y otro testamento son como un espejo en que la iglesia peregrina sobre la tierra contempla a Dios, de quien lo recibe todo, hasta que sea llevada a contemplarlo cara a cara, tal como es, como Él es. Así es. Bien. Muy bien. Dice aquí, ¿verdad?, que se conserva íntegro, Sí. no es modificado. Desafortunadamente nosotros por ahí escuchamos a algunos hermanitos separados que pues ya traen Biblias modificadas, ya cambian las palabras, cambian los términos, ¿verdad? Así es. Pero más sin embargo, la Iglesia Católica mantiene esta enseñanza íntegra. Y fíjense bien qué importante es esto, ¿verdad? Porque es transmitida desde los apóstoles, ¿sí? Y a quienes dejaron, ¿sí?, encargados
a los obispos. Por eso nosotros debemos de ver a la importancia de quien tiene ese cargo de obispo, porque un obispo, ¿verdad?, es un sucesor de los apóstoles a través de los 2000 y tantos años que tenemos, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el señor obispo va a hacer una visita pastoral a una parroquia, ¿sí?, sea en el lugar que sea, ¿sí?, es recibir la misma línea de los apóstoles. Ese es el grado tan grande que tiene y ese honor que tiene y que Cristo le da por medio del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos esta parte íntegra, ¿sí?, de la tradición, ¿sí?, y de los hechos, ¿verdad?, de los apóstoles y a quienes dejaron a su cargo. Entonces es importante que nosotros reconozcamos eso. Por eso, así pues el magisterio transmite, así pues esta sagrada tradición y esta escritura sagrada, ¿sí?, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que son pilares fundamentales en nuestra Sagrada Escritura, dicen que son como un espejo en que la iglesia peregrina sobre la tierra. Somos peregrinos, todos somos peregrinos. Pero ¿de dónde vamos a agarrar la fuerza para entender lo que Dios quiere de nosotros? Pues precisamente de la Sagrada Escritura y del magisterio de la iglesia, que nos lo explica, nos lo amplía, para que nosotros podamos comprender y entender el amor de Dios benignamente, amorosamente, quiere que nosotros conozcamos. Y bien, y también nos dice por ahí, ¿para qué? Pues para contemplar a Dios. Contemplar a Dios, esta iglesia peregrina que somos todos nosotros, ¿verdad? Todo bautizado, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que estemos cara a cara con Él. El día de que Él nos llame, pues bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a decir si no hice cosas buenas? Si no hice nada, no luché por nada. Entonces, voy a llegar con las manos vacías. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia en que, Señor, Señor, no todo el que abra las manos y diga, Señor, ya, no, ni te conozco. Los méritos. Y ahí tenemos estas grandes virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y me paro en caridad, que es el amor al prójimo, que es el amor a los demás, que es el respeto a los demás, y que son los valores fundamentales que debemos de tener con toda persona. Fe, esperanza y caridad. Entonces, pues a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a continuar, hermano. Sí, en el número 8 dice, así pues, la predicación apostólica que se expresa de modo especial en los libros inspirados debía conservarse por sucesión continua hasta la consumación de los tiempos. De ahí que los apóstoles, al transmitir lo que ellos mismos habían recibido, amonesten a los fieles a que mantengan las tradiciones que aprendieron, ora de palabra, ora por carta, y que luchen por la fe de palabra. Sí, que les fue transmitida una vez para siempre. Ahora bien, lo que los apóstoles transmitieron aprende todo lo que contribuye a que el pueblo de Dios lleve vida santa y se acredite la fe. Y así la iglesia, en su doctrina, vida y culto, perpetúa y transmite todas las generaciones todo lo que ella misma es, todo lo que cree, ¿verdad? Bien, aquí hay que destacar unos puntitos muy, muy importantes. Dice que es una predicación apostólica, obvio, los apóstoles salieron a predicar, ¿verdad? Pero también dice que se expresa de modo especial en libros inspirados. Nosotros recordemos que los libros inspirados atrás, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, nos daban una línea de cómo Dios
tenía ese amor tan grande para con nosotros los hombres, para la humanidad, ¿verdad? Y tenemos grandes jueces, grandes profetas, grandes sacerdotes, ¿verdad? Que siempre estaban a la par. Cuando viene el Nuevo Testamento, Jesús, ¿verdad?, en su palabra, en su evangelio, en esa buena nueva, pues se reafirman más cosas y le da un sentido más completo a toda nuestra fe. Entonces, por eso debe de conservarse el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, pues es para que nosotros nos demos idea de dónde viene el caminar de nuestra iglesia. Y hasta que viene la plenitud de los tiempos, nuestro Señor nos muestra todo eso y aparte nos deja algo nuevo. Por eso, al transmitir lo que ellos mismos habían recibido, ¿sí?, dice, amonesten a los fieles que mantengan las tradiciones que aprendieron. Es decir, ya no, hay muchas tradiciones que ya no, pero son tradiciones, no palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para hacer más completo el amor al prójimo. Por eso ustedes que nos dicen nuestro Señor, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero ¿qué estaba pasando en el Antiguo Testamento? Eran muy criticones, ¿verdad?, muy juzgadores, ¿verdad? Entonces, los mismos sacerdotes inclusive, pues Él le da forma, le da movimiento a esto, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos y luchemos por esa palabra. Y esa palabra, bueno, pues viene por carta, viene por algún escrito, ¿verdad? Viene por una transmisión de quienes estuvieron después de nuestro Señor, y le da esa fortaleza a la iglesia y a la doctrina, ¿verdad? Y entonces de ahí ya viene todo el culto que nosotros hemos llevado, que llevamos a nuestro Señor, como la Pascua anterior. Hoy nosotros festejamos también esa Pascua, ¿verdad? Antes era un cordero, ahora es Cristo mismo quien se inmola incruento. Incruento quiere decir en la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que se lleve una vida santa y de fe. Y así la Iglesia dice en su doctrina, vida y culto perpetuo, transmite a todas las generaciones todo lo que ella misma es y todo lo que cree. La Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Pues todos los bautizados. Y se va transmitiendo y va caminando a través de los años, ¿sí? ¿Para qué? Para que en generaciones todos aquellos, ¿verdad?, todo aquel que cree se encuentre con ese amor de Cristo. Bueno, pero vamos a un corte y en un momento regresamos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra. Bueno, continuamos. Dice también aquí el número 8, dice, esta tradición que viene de los apóstoles progresa en la iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Como quiera que crece la inteligencia, lo mismo de las cosas de las palabras transmitidas, ahora por la contemplación y estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Bien, fíjense bien que esa tradición nosotros debemos recordar y tener muy presente
Nuestra fe en nuestra iglesia son 3 pilares: es la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. No nos perdamos, no hay más. Esas son las 3 pilares que nos sostiene nuestra iglesia católica, ¿sí? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿sí? La tradición y el magisterio. Entonces, no nos perdamos. Por eso nos dice aquí en esta parte, esta tradición que viene de los apóstoles, ¿sí? Progresa en la iglesia. Fíjese, hace 2000 años y sigue progresando. ¿Por qué progresa? Porque hay una asistencia real, verdadera del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como quiera que crece la inteligencia, dice, lo mismo de las cosas que de las palabras transmitidas se manifiesta la acción del Espíritu Santo. Dios no nos dejó solos. Dice, es necesario que yo me vaya para que reciban al Espíritu Santo, que les hará entender, clarificar lo que es el plan de Dios, que es el Evangelio, la buena nueva, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos como un magisterio de la iglesia, lo recalca. ¿Y qué hay que hacer? Pues ora, hay que hacer la contemplación, hay que hacer estudio, pero sobre todo también hay que meditar en nuestro corazón, dice ahí. Ora, dice, por la íntima inteligencia que experimentan las cosas espirituales, las cosas de Dios. ¿Cómo voy a orar con inteligencia o íntimamente si estoy clavado en el Facebook, estoy clavado en el fútbol, si estoy clavado en los chismes o en los corajes con mi vecino, con mi vecina, con mi hermano, con mi tía, con mi pariente? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a trabajar? No nos dejemos distorsionar. Por eso es importante que pongamos mucha atención en lo que nos dice la palabra de Dios, el magisterio, para que entendamos lo importante que es contemplar y meditar dentro de nosotros mismos, ¿Para qué? Para que dé fruto, para que salga, ¿sí? Y para que esa experiencia, ¿verdad?, nos dé las palabras para poder anunciar. Igual junto a la asociación de los apóstoles, ¿verdad?, anunciar, pero anunciar la verdad, no mentiras, no cosas facciosas, no cosas que nada más por encimita, sino directo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, fácil. Tenemos que arrimarnos, tenemos que conocer, tenemos que comprender, pero yo necesito arrimarme a estos documentos, por ejemplo, que es muy hermosísimo, la Divina Revelación, para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere el Señor de mí, como persona, como ser humano, y cómo lo voy a compartir con los demás, con mi familia, con las personas que me rodean. Si Dios te da la oportunidad de crecer más, pues adelante. No es ilimitado, no es limitado. Pero primero es en la familia. Fíjense qué hermosas palabras nos dice aquí esta Constitución, ¿verdad? Entonces, es decir, la iglesia, a través de los siglos, tiende ¿a dónde? A la plenitud de la verdad divina. ¿Hasta dónde? Hasta que se consuma la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todos los días hasta el fin del mundo. Nos va a acompañar, ¿verdad? Promesa de nuestro Señor. Entonces, muy interesante, ¿eh? Sí, luego dice: los dichos de los santos padres atestiguan la presencia vivificante de esta tradición, cuyas riquezas
se transfunden sobre la práctica y la vida de la iglesia orante y creyente. Fíjense bien, los santos padres, los primeros padres de la iglesia, ¿sí? Dice, atestiguan la presencia viva de esta tradición, cómo ha ido caminando, ¿verdad? San Ignacio de Antioquía, San Policarpio de Esmirna, San Agustín, bueno, hay muchísima gente, ¿no? Muchos padres de la iglesia. Entonces, y dicen, cuyas riquezas se transfunden o se generan hacia adelante en una práctica, ¿sí? Y en una vida de la iglesia orante y creyente. La iglesia bautizada, la iglesia orante, nos invita a ser siempre orantes y creer, ¿verdad? Si no oro, no creo, pues como, aunque esté bautizado, pues no soy iglesia, ¿verdad? Órale, pedradón para los que hacen la flojera, ¿verdad? Oye, ¿eres católico? Sí. ¿Y fuiste a misa? No, voy cuando me nace. Ah, eres católico de nacimiento. Nada más cuando le nace. No. Entonces, fíjense bien lo que nos está diciendo aquí, para que nosotros tengamos ese enfoque de responsabilidad y de amor a Cristo, y amor a Dios, ¿sí? Entonces, eso se va a venir a la práctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos avanzar. Ajá. Dice, por la tradición, dice. Por la tradición, conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y las mismas sagradas letras son en ella entendidas más a fondo y se toman constantemente eficaces. Y así Dios, que habló antaño, sigue hablando sin intermisión con la esposa de su Hijo amado y el Espíritu Santo, porque en la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo, conduce a los creyentes a toda la verdad y hace que en ellos habite copiosamente la palabra de Cristo. Muy bien. Sí. Fíjense bien cómo nos dice aquí en este pedacito, en este texto, ¿verdad? Que Dios habló de antaño, ¿verdad? O sea, de tiempo atrás. Pero sigue hablando, dice. Y no para, sin intermisión, no para, sigue hablando. ¿A quién le habla? Dice, a la esposa de su Hijo amado. ¿Quién es la esposa de su Hijo amado? Pues es la iglesia. Somos nosotros. ¿Sí? Yo me pongo a reflexionar un poquito y veo que en las bodas de Caná es el desposorio de Cristo con su iglesia. ¿Sí? En ese primer milagro, que nuestra Madre Santísima le dice, hagan lo que Él les diga, intercesora. Y Él convierte el agua en vino. Es el desposorio. ¿Para quién era ese vino? Para todos los que estaban ahí, para todas aquellas personas. Y así Cristo se casa con nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos su iglesia. Y por eso nos dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Así Dios habló de antaño, sigue hablando ininterrumpidamente con la iglesia. ¿De qué forma? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la voz viva del Evangelio. El Espíritu Santo es la voz viva del Evangelio, de todo lo que Cristo nos anunció. ¿Sí? Y por ella en el mundo, dice, conduce a todos nosotros los creyentes a toda verdad. A toda verdad. Qué importancia tan grande tenemos de ese amor de Cristo para con nosotros y del Espíritu Santo. Y por tanto hace que en ellos, ¿verdad? Dice, o sea, nosotros los católicos, pues habite la palabra de Cristo. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti, proclamar
Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. De laico a laico, anúnciate con nosotros, somos tu mejor opción. Comunícate al 461-151-8331 y pide informes sobre nuestros paquetes publicitarios. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Proclama. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras. Bueno, continuamos. Dice en el número 9. Así pues, la sagrada tradición y la sagrada escritura están estrechamente trabadas y comunicadas entre sí. Muy bien. Esto es muy importante que no se nos pase de largo. ¿Por qué? Dice que la tradición y la sagrada escritura, fíjese, dos pilares, ¿sí? La palabra de Dios y la tradición. Dice, están estrechamente unidas y se comunican entre sí. No es que el magisterio, no es que la tradición, no es que la palabra de Dios estén separadas, están unidas, ¿sí? Y entonces, precisamente lo que acabamos de comentar, es esa unión entre Cristo y su iglesia. Sí, dice, y así ambas, por manar del mismo manantial divino, confluyen en cierto modo en uno y tienden al mismo fin. Efectivamente, la Sagrada Escritura habla de Dios en cuanto que por inspiración del Espíritu Divino se consigna por escrito, y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios que fue a estos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, Así es. a fin de que por la iluminación del Espíritu de verdad finalmente la guarden, expongan y difundan por su predicación. De donde resulta que la Iglesia no toma de la sola Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las cosas reveladas, por lo cual ambas han de ser recibidas y veneradas con igual sentimiento de piedad y con la misma reverencia. Así es. Fíjense qué importante en este mensaje. Si nosotros vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ya cuando nuestro Señor pues ya había ascendido al cielo, ¿verdad? Y que deja el Espíritu Santo, recordemos nosotros cómo San Pedro, ¿verdad?, caminaba, ¿verdad? Y dicen que a la sombra de San Pedro muchos enfermos se curaban, ¿verdad? Uh-huh. Él iba y llevaba y daba testimonio de esa fe en Cristo, ¿verdad? Muy bueno. ¿Por qué? Porque hay una certeza de fe. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando en nuestra vida actual? Nos falta fe. ¿Sí? Y a veces hasta para difundir o predicar nos falta fe, nos falta voluntad. ¿Cuántas cosas estamos fallos? Pero más sin embargo, este documento nos invita a que analicemos cómo la obra de Dios, por gracia del Espíritu Santo, empuja a llevar el mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está sola la iglesia. Esa iglesia bautizada no está sola. Contiene la palabra de Dios, contiene la tradición y el magisterio que nos apoya en comprender, analizar y llevar a cabo nuestra acción evangelizadora. Qué interesante, ¿verdad? Por eso es importante entender que tanto la tradición como la palabra de Dios, dice, como ambas han de ser recibidas y veneradas con igual sentimiento de piedad y con la misma reverencia. Es decir, a veces queremos nada más la palabra de Dios,
Pero no hacemos o no entendemos que también la tradición tiene mucho que ver. Y vemos a San Pablo en sus viajes que hizo, y vemos, por ejemplo, a Apolo también, ¿verdad? Y vemos a San Pedro, y vemos a Santiago, y a San Andrés, muchos apóstoles, cómo en ese caminar, cómo en ese llevar la palabra divina, la palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad? Y está marcado a través de los tiempos. Entonces se transmite, y esa es una tradición que nosotros hemos visto. Pero el mensaje divino es empujado siempre por el Espíritu Santo. Sí, vamos con el número 10. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, encomendado a la Iglesia. Fíjense bien. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, ¿sí? Y ese depósito sagrado, ¿verdad?, tanto de la tradición y de la Sagrada Escritura, ¿sí?, es encomendado a la Iglesia, no a las sectas. Solo hay una iglesia. ¿A quién es encomendado? A la Iglesia, a la Iglesia católica. Por eso les comentaba, y se lo vuelvo a repetir, es el magisterio, es la tradición y la Sagrada Escritura. Pero continuamos. Sí. Dice, al que se adhiere todo el pueblo santo, unido a sus pastores, y así persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, en la fracción del pan, y en las oraciones. De suerte que en el mantenimiento de la fe transmitida, en su ejercicio y profesión, se da una singular colaboración de prelados y fieles. Bien. Precisamente, si hay esa colaboración dentro de la iglesia, y nosotros somos iglesia, pues tenemos que colaborar, que ayudar, ¿sí? Ayudar, no a criticar, no a juzgar, ayudar a mantener la fe, ayudar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a nuestros hermanos laicos católicos, al prójimo, aunque no sea católico, pero debemos de ayudar, debemos de servir. Por eso dice por ahí, ¿verdad?, que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea que es un inútil. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces tenemos toda esa gran fortaleza del Espíritu Santo, tenemos el conocimiento del magisterio y tenemos la palabra de Dios, que nos invita a meditar, ¿verdad?, como un ejercicio y singular para cada uno de nosotros, para poder colaborar como buenos fieles, ¿no? Pero dice también que la función, ¿verdad?, de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o tradicional solo ha sido confiada al magisterio vivo de la iglesia. Eso es muy importante porque no estamos hablando ahorita del magisterio de la iglesia en esta constitución dogmática de Inverno. Solamente haya sido confiada, ¿sí?, tanto la tradición como la palabra de Dios, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Es donde se ejerce esa autoridad para explicar o para darle fuerza a esto, ¿verdad? Por eso este magisterio dice, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. ¿De modo qué? De modo que no enseña sino lo que ha sido transmitido, en cuanto que por divino mandato y con asistencia del Espíritu Santo, piadosamente lo oye, santamente lo guarda y fielmente lo expone. Y de este depósito único de la fe saca todo lo que propone para ser creído como divinamente revelado. Así es.
Fíjense qué bonito y qué interesante cómo el Espíritu Santo a través de tantos años, de tantos siglos, sigue apoyando a nuestra iglesia, sigue apoyando a toda la fe católica, a todo el creyente, ¿verdad? Nos sigue motivando, sigue adelante, ¿verdad? Y nos va a acompañar siempre. Pero hay una cosa hermosísima también que no se nos debe de pasar. Dijo nuestro Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo te empuja, ¿verdad? Te abre la mente, te abre la capacidad de entender, te abre la capacidad de amar. Pero Cristo vivo, Cristo presente en toda su divinidad, ahí está en el sagrario, ahí está en la Eucaristía. Hermanos católicos, ¿qué nos está faltando? Más fe, más oración, más conciencia, más compromiso. ¿Qué nos está faltando? Entonces es importante que nosotros veamos todo ese amor que Dios nos tiene y que nos lo está transmitiendo por medio del magisterio de la Iglesia en esta Constitución dogmática de Iberia. Luego enseguida comentaremos un poco más. De laico a laico, De laico a laico, compartiendo la fe católica.